¿De verdad crees que Elon Musk, Jeff Bezos o Bernard Arnault son simplemente ricos? Hace tiempo que trascendieron la condición de ricos. Hoy en día son legendarios, solo comparables a los individuos más ricos de toda la historia de la humanidad. Veamos cómo se mezclan con semejante multitud. Número 1. Jeff Bezos. En el gran esquema de riqueza a lo largo de la historia, Jeff Bezos se encuentra entre el nivel superior de personas ricas, llegando como la 13ª persona más rica del mundo. No demasiado inspirador, estoy de acuerdo. Pero tener solo 139 millones de dólares solo puede llevarte hasta cierto punto. Para poner esto en perspectiva, la riqueza de Bezos eclipsa la de Bill Gates y Warren Buffett, dos figuras legendarias por derecho propio. ¿Qué se hace con una fortuna de esta magnitud? Bueno, parece que a Jeff Bezos le han gustado las cosas buenas de la vida. En primer lugar, está el glamuroso compromiso con la periodista ganadora del Emmy, Lauren Sánchez, que añade un toque de brillo de Hollywood a su vida. Por supuesto, esto se produjo después de su divorcio de alto perfil con Mackenzie Scott, en el que ella se llevó la friolera de 36 millones de dólares. Solo puedo suponer que los cheques de pensión alimenticia están hechos de platino sólido, pero Bezos no se limita a las relaciones personales. Tiene predilección por los bienes raíces de lujo con propiedades multimillonarias en Beverly Hills, Manhattan y el estado de Washington. Su rancho de maíz de 165 acres en Texas incluso sirve como base para su empresa aeroespacial, Blue Origin. Habla de una elegante plataforma de lanzamiento. Y hablando de origen azul, Bezos no se contenta solo con lujos terrenales. Tiene la mira puesta en las estrellas. Ha invertido $1.000 millones al año en su empresa de exploración espacial e incluso cumplió su sueño de infancia de convertirse en empresario espacial. ¿Recuerdan aquella vez que él, su hermano y algunos otros dieron un pequeño paseo hasta el borde del espacio en la nueva nave espacial Shepard? No es tu destino de vacaciones cotidiano, eso es seguro. Pero espera, hay más. Bezos tiene participación en muchos asuntos, incluida la propiedad del Washington Post y las inversiones en varias nuevas empresas tecnológicas. Incluso ha incursionado en la filantropía, donando sumas sustanciales a causas cercanas a su corazón. Eso es algo que separa a Jeff de la mayoría de nuestras entradas de hoy. Pero antes de hablar de los estúpidamente ricos del pasado, echemos un vistazo a otro multimillonario moderno que sin duda tendrá un lugar en la historia como una de las personas más ricas de todos los tiempos. Número 2. Elon Musk. Si hay una persona que demuestra que el cielo no es el límite y las estrellas tampoco, ese es Elon Musk. El niño sudafricano que creció hasta convertirse en una de las personas más ricas de la historia, es ahora el gran señor de X, la antigua Twitter, SpaceX, Tesla y un montón de otras empresas que nos hacen la vida mucho más fácil. Musk es más que un ultramultimillonario con $191.000 millones en su cuenta. Es un visionario y un soñador y, sinceramente, un poco molesto. Vamos, tienes $191 millones, pero aún vives como un ermitaño en una caja de cerillas de $50. Bueno, a Musk le gusta la tecnología, por lo que parece que está gastando donde cuenta. Por ejemplo, no muchos de nosotros podemos presumir de haber enviado su coche deportivo al espacio. Sí, escuchaste bien. El Tesla Roadster rojo cereza de Musk ahora orbita la Tierra, un viaje celestial para toda la eternidad, un sueño de los entusiastas del espacio hecho realidad. Así que me pregunto cuándo enviará a Marte su casa de muñecas, a la que llama hogar. Aún así, para un hombre que trabaja hasta 84 horas a la semana, parece que los lujos no están entre sus principales prioridades. Eso es bastante raro para un tipo que gana aproximadamente 45 millones por hora. Aún así, Elon disfruta de las cosas sencillas de la vida, como leer un libro, ver su programa favorito o jugar un videojuego con sus hijos. ¿Y realmente puedes culpar? ¿Quién no querría llevar una vida tan simplista? Bueno, cualquiera más en nuestra lista por uno. Tomemos por ejemplo a Alan el Rojo. Número 3. Alan Rufus, también conocido como Alan el Rojo. Si hay que recordar algo de la historia, es que en aquella época las conquistas eran muy rentables, no solo para los líderes del ejército conquistador, sino también para sus fieles compañeros. Tomemos como ejemplo a Alan Rufus, apodado el Rojo. La riqueza de Alan procedía de una fuente auspiciosa.
Fue un fiel compañero de Guillermo el Conquistador durante la conquista normanda de Inglaterra. Como recompensa por su inquebrantable lealtad, se le concedieron vastas tierras y títulos. Sus riquezas tenían sus raíces en estas fértiles tierras inglesas y rápidamente se convirtió en uno de los varones más ricos de su tiempo. Su riqueza equivalía al 7% de la renta nacional inglesa en el momento de su muerte, lo que se traduce aproximadamente en unos 194 millones de dólares en dinero actual. Ahora, cuando se trataba de vivir la buena vida, Alan el Rojo no escatimaba en gastos. Era famoso por sus fastuosos festines, mascotas exóticas y un amplio guardarropa que haría que los amantes de la moda de hoy se pusieran verdes de envidia. Su lujoso estilo de vida era propio de un entorno legendario, un precedente de extravagancia que pocos podían igualar. Pero a medida que el tiempo pasó, inevitablemente, también pasó la fortuna de Alan. Después de su muerte, gran parte de su riqueza se dividió entre sus descendientes y finalmente se dispersó de generación en generación. Si bien puede que hoy no sea tan recordado como algunos de sus contemporáneos como Guillermo el Conquistador o Enrique I, el nombre de Alan el Rojo todavía resuena como un símbolo de riqueza histórica y vida lujosa. Sin embargo, en el gran tapiz de la época, Alan el Rojo es solo un tipo moderadamente rico. Incluso según los estándares actuales, no puede considerarse el hombre más rico del planeta. Número 4. Bernard Arnault. Háganse a un lado, Bill Gates y Jeff Bezos. Hay un nuevo gran gastador en la ciudad y se llama Bernard Arnault. Con un asombroso patrimonio neto de más de 202.000 millones de dólares, Arnault ha encontrado un lugar en la historia como una de las 10 personas más ricas de todos los tiempos. No es algo de lo que cualquiera pueda presumir, pero lo que distingue a Arnault de los demás multimillonarios es su estilo de vida extravagante y una inclinación por la indulgencia que haría sonrojar incluso a los derrochadores más extravagantes. Arnault es un maestro del mundo de la moda, con una cartera de 70 marcas de moda que van desde el máximo lujo hasta atender a la gente común y a los entusiastas de las tiendas de segunda mano. Su imperio incluye desde ropa y complementos hasta vinos, repostería, cosmética y perfumes. En esencia, Arnault es el sueño supremo de los amantes de la moda y su influencia se extiende mucho más allá de la pasarela. Cuando no está ocupado dirigiendo su imperio de la moda, Arnault disfruta de las cosas buenas de la vida. Es famoso que desembolsó la alucinante cantidad de 150 millones de dólares por un lujoso yate donde podría retirarse con su familia lejos del deslumbrante mundo de la moda. Este yate ultralujoso es el epítome de la extravagancia, donde cada día se siente como un viaje al regazo de la opulencia. El sector inmobiliario es otro campo de juego donde a Arnault le gusta ejercitar sus músculos financieros. Es dueño de un castillo de 150 años cerca de Burdeos, repleto de detalles opulentos como metales preciosos y obras de arte de valor incalculable. En París, reside en un palacio del siglo XVIII a orillas del río Siena, con parque privado, cancha de tenis, piscina, bodega y lago privado. No solo está adquiriendo bienes inmuebles, sino que también colecciona obras maestras arquitectónicas. No contento con ser propietario de un terreno, Arnault posee una isla privada llamada Indigo Island, en las Bahamas, que abarca 133 acres de paraíso. Incluso lo alquila por apenas $300 a la semana, una ganga para aquellos que buscan probar el estilo de vida multimillonario. A pesar de su lujoso estilo de vida, Arnault no rehúye la caridad. Donó 234 millones de dólares para la restauración de Notre Dame después del devastador incendio y contribuyó con alrededor de 11 millones de dólares para apoyar la prevención de incendios forestales en la selva amazónica. Entonces, incluso en el regazo del lujo, Arnault reconoce la importancia de retribuir a la sociedad. Bueno, aunque Arnault es definitivamente un hombre digno de admirar, nuestra próxima entrada se ha ganado el título del hombre más productivo de la historia. Número 5. John D. Rockefeller. Cuando hablamos de las personas más ricas de la historia, es probable que tropecemos con al menos algunas caras que son los sueños húmedos de los caballeros con cabezas de papel de aluminio de todo el mundo. Juan D. Rockefeller es precisamente uno de esos hombres. Con una fortuna de 341 mil millones de dólares, fue el hombre más rico de su época.
La inmensa riqueza de Rockefeller tenía sus raíces en el petróleo de oro negro. Estableció Standard Oil, un monopolio colosal que dominó la industria petrolera a finales del siglo XIX y principios del XX. Su fortuna se construyó sobre un mar de crudo y fluyó como un río hacia sus arcas. Cuando se trataba de disfrutar los frutos de su trabajo, Rockefeller no rehuía. Su opulento estilo de vida incluía grandes mansiones, fiestas lujosas y una inclinación por la filantropía que lo llevó a donar instituciones como la Universidad de Chicago y la Fundación Rockefeller. En términos de posesiones, la cartera de bienes raíces de Rockefeller era material de ensueño. Poseía extensas propiedades y casas palaciegas en todo el país, cada una de las cuales era un testimonio de su inmensa riqueza y su exquisito gusto. Sus esfuerzos filantrópicos continúan dando frutos hoy en día, y el impacto de la Fundación Rockefeller se siente en varios campos en todo el mundo, comparando a Rockefeller con sus contemporáneos. Número 6. Andrew Carnegie y J.P. Morgan. Destacó como un titán de la industria. Su riqueza e influencia no tenían rival, y su nombre se convirtió en sinónimo del capitalismo estadounidense. El estilo de vida de Rockefeller no se trataba solo de acumular riqueza. Fue una muestra de opulencia y grandeza. Sus gastos extravagantes, su legado filantrópico y su influencia inigualable en su época lo convierten en una brillante estrella. Aún así, todavía no ha inspirado un club exclusivo de ultraricos en su nombre, algo que hizo nuestra siguiente entrada, Andrew Carnegie. Si no has oído hablar del Carnegie Club, probablemente no seas lo suficientemente rico. Este es uno de los clubes más exclusivos y ricos del mundo y lleva el nombre del único Andrew Carnegie. Ahora quizás te preguntes por qué un grupo de snobs llamaría a su club de esta manera. Bueno, cuando tu patrón es uno de los más grandes industriales y una de las personas más ricas de la historia, el nombre se convierte en una declaración. La riqueza de Carnegie tuvo sus raíces en la floreciente industria del acero de finales del siglo XIX. Su empresa, Carnegie Steel Corporation, era un gigante que dominaba la producción de acero. Su fortuna se forjó en los ardientes hornos de la industria y creció con tanta fuerza como las vigas de acero que producían sus fábricas. Cuando se trataba de vivir la buena vida, Carnegie no era alguien que rehuye. Era conocido por sus fiestas extravagantes, sus lujosas mansiones y una inclinación por la filantropía tan vasta como su riqueza. Es famosa su declaración de que el hombre que muere rico muere deshonrado, y dedicó gran parte de su fortuna a construir bibliotecas, universidades e instituciones culturales que continúan beneficiando a la sociedad. Para este día, en términos de posesiones, Carnegie poseía grandes propiedades y espléndidas colecciones de arte, y era un ávido defensor de la literatura y la educación. Sus esfuerzos filantrópicos dejaron una marca indeleble en la sociedad estadounidense, asegurando que su riqueza continuaría enriqueciendo vidas incluso después de su fallecimiento. Quizás la más famosa de las propiedades de Carnegie fue el castillo de Skibo en Escocia. Carnegie no escatimó gastos en la compra de un castillo genuino, lujoso y de importancia histórica. Pagó la colosal suma de 3 millones de libras, lo que en dinero actual equivale aproximadamente a 500 millones de libras o 600 millones de dólares por este monumento cultural y sus alrededores. Esto, sin embargo, es solo el comienzo. Según algunos registros, gastó aproximadamente 1.000 millones de libras más del dinero actual en renovaciones. Además, añadió algunas características invisibles en ese momento, como un pabellón de natación interior privado y un campo de golf privado. Podría pensar que esto no es gran cosa, pero a principios del siglo XX era como tener un aeropuerto internacional privado en su propiedad. Las riquezas de Andrew Carnegie no solo eran monumentales, sino que eran un testimonio del sueño americano y del poder de la industria. Pero basta de esos molestos multimillonarios. Hablemos de trillonarios Catalina la Grande. Es hora de prestar algo de atención a las damas. ¿Y quién mejor para adornar nuestra lista que la magnífica Catalina la Grande? Con un patrimonio neto impresionante de $15, billones de dólares de dinero de hoy, esta emperatriz rusa hace que Vladimir Putin parezca un siervo común y corriente. La riqueza de Catalina emana de sus decisiones de gobierno y su destreza. No por nada la llamaban la Grande. Aunque de ascendencia alemana,
Catalina rápidamente se hizo amada en Rusia después de ser coronada emperatriz a finales del siglo XVIII. Bajo su gobierno, el imperio ruso se extendió y su riqueza e influencia crecieron exponencialmente. Las vastas tierras, recursos y tesoros de Rusia fluyeron hacia sus arcas, convirtiéndola en una de las monarcas más ricas de la historia. Catalina gobernó desde una serie de magníficos palacios, el más famoso de los cuales fue el Palacio de Catalina en Tsarskoye Selo, famoso por su impresionante sala de ámbar. El Palacio de Invierno de San Petersburgo, ahora parte del Museo del Hermitage, era otra joya de su colección. Estos palacios estaban adornados con intrincadas decoraciones, bellas artes y muebles lujosos. Número 7. Catherine. Era una ávida coleccionista de arte y acumuló una impresionante colección de arte europeo y ruso. Sus adquisiciones incluyeron obras de pintores de renombre como Rembrandt y Rubens. El Museo del Hermitage, fundado durante su reinado, es un testimonio de su pasión por el arte y ahora alberga una de las colecciones de arte más extensas del mundo. Además, el guardarropa de Catherine era el epítome del lujo. Se adornaba con vestidos exquisitos, a menudo adornados con piedras preciosas y perlas. Su colección de joyas era legendaria y presentaba impresionantes tiaras, collares y broches que formaban parte de su identidad real, tanto como su corona. En sus habitaciones privadas, Catherine disfrutaba de una variedad de lujos personales. Le apasionaba la lectura y acumuló una extensa biblioteca llena de libros y manuscritos raros. También tenía una colección de mascotas exóticas, incluidos perros, caballos e incluso un tigre. Aunque esto último puede ser un mito, el estilo de vida extravagante de Catherine no fue solo una muestra de sus preferencias personales, sino también una herramienta política. Su objetivo era rivalizar con la opulencia de los tribunales europeos, enfatizando la posición de Rusia como una importante potencia europea. Su reinado estuvo marcado por un renacimiento cultural impulsado por su amor por las artes y su deseo de elevar a Rusia a un lugar destacado en el escenario mundial. Aún así, no era ni de lejos la rusa más rica de la historia. Uno de sus sucesores como gobernante de Rusia fue un poco menos artístico y un poco más asesino. Sin embargo, parece que eso le funcionó bien, ya que acumuló una riqueza verdaderamente inspiradora. Número 8. Joseph Stalin. ¿Tiene siquiera que presentar al segundo peor hombre con bigote de todos los tiempos? Joseph Stalin fue el principal asesino de personas. Simplemente no estaba casado, era despiadado, paranoico y cruel. En retrospectiva, parece una de las mejores tácticas si se quiere acumular una riqueza de 75 billones de dólares en un estado comunista donde todos deberían ser iguales. La enorme riqueza de Stalin, a primera vista, parece desconcertante, dado su papel como líder de la Unión Soviética. Sin embargo, durante mucho tiempo han circulado leyendas y rumores sobre los tesoros secretos acumulados durante su gobierno. Si bien los orígenes exactos de su fortuna siguen siendo un misterio, se cree que provino de diversas fuentes, incluidos activos confiscados, arcas estatales y alijos de riqueza potencialmente ocultos, sin mencionar la mayor parte del botín después de la Segunda Guerra Mundial. En cuanto al supuesto estilo de vida lujoso de Stalin, contrasta marcadamente con la imagen de un modesto líder soviético. Persisten los rumores sobre palacios extravagantes, colecciones de arte raras y una inclinación por lo mejor de todo. Algunos relatos sugieren incluso que disponía de una flota de coches de lujo y gusto por las cocinas más exquisitas. De alguna manera eso me recuerda a otro dictador de mal genio que gobierna un pequeño país al sureste de Rusia. Sin embargo, separar los hechos de la ficción en la vida y la riqueza de Stalin es un desafío. Su régimen estuvo marcado por el secretismo y la represión, lo que hacía difícil verificar el alcance de sus riquezas o cómo las gastó. Después de la muerte de Stalin en 1953, su riqueza se convirtió en objeto de intriga y especulación. Algunos afirman que el Estado soviético lo absorbió, mientras que otros creen que los escondites secretos permanecen ocultos hasta el día de hoy, esperando ser descubiertos como tesoros enterrados. Bueno, ser un líder autocrático definitivamente le da un impulso a sus fondos generales. Y mientras este tesoro de dictadores locos está en duda, el que viene a continuación es un hecho histórico. Número 9. Augusto César. El tipo que se nombró a sí mismo el máximo emperador del mundo conocido, realmente sabía cómo hacer alarde de su riqueza como un jefe.
La gente tiende a hacerlo cuando infunde a la economía de su país su propio presupuesto y como resultado obtiene alrededor de 58 billones de dólares. Entonces, ¿cómo acumuló Augusto toda esa masa? Bueno, no lo encontró simplemente tirado en alguna alcancía antigua. Heredó el tesoro de Julio César, repleto de oro y plata, sus brillantes monedas y gemas relucientes. Pero espera, hay más. Augusto era el orgulloso propietario de extensas propiedades imperiales que abarcaban granjas, bosques e incluso minas. Cobraba tributos de las tierras conquistadas como una alcancía gigante con intereses. Además, tenía en sus manos todos los pasteles, otorgándole monopolios a diestra y siniestra. Así es, él era el chico original del que tengo todo. Ahora hablemos de cómo gastó su colosal fortuna. ¿Alguna vez has visto a alguien construir una pirámide o tomar café sobre la cabeza de la Esfinge? Augusto podría haberlo hecho si hubiera querido ser dueño personalmente de Egipto. Imagínelo allí bebiendo café expreso encima de la estatua del gato más famoso de la historia. Bromas aparte, Augusto se embarcó en proyectos ambiciosos, construyendo templos, caminos, acueductos y otros edificios públicos en todo el vasto imperio romano. Sus inversiones en agricultura, comercio y desarrollo de infraestructura ayudaron a impulsar la economía romana. Fundó una fuerza militar formidable y expandió el imperio mediante conquistas. Su influencia se extendió por todo el mundo conocido, donde a menudo se le comparaba con los dioses, simbolizados por su representación como Júpiter. ¡Qué tipo tan modesto! Augusto vivió una vida de lujo con palacios y villas repartidas por todo el imperio. Era conocido por su amor por el arte, la música y la literatura, dejando un legado cultural que perdura hasta el día de hoy. Sus generosos gastos incluyen grandes entretenimientos públicos como carreras de carros y peleas de gladiadores, así como apoyo al desarrollo militar y de infraestructura. Impresionante, ¿no? Bueno, palidece en comparación con las personas verdaderamente ricas de la historia. Número 10. Wu, la emperatriz. Ser la mujer más rica de la historia debería decirlo todo. La emperatriz Wu, la única emperatriz china de la historia, debería ser un modelo para las feministas de todo el mundo. Esta señora sabía cómo vivir, y el patriarcado no le impidió amasar una fortuna de 167 billones de dólares, lo que representaba aproximadamente el 22% del PIB mundial de la época. Lo primero es lo primero. La emperatriz Wu no amasó su colosal riqueza recogiendo flores en el jardín. Cuenta la leyenda que ascendió en la escala del poder, dejando un rastro de movimientos despiadados que harían que incluso un personaje de Juego de Tronos levantara una ceja. Hubo historias de asesinatos de niños y emperadores destronados, aunque, para ser justos, verificar rumores antiguos es tan confiable como predecir el clima mirando las entrañas de un pollo. Pero basta ya de su ascenso al poder. ¿Qué pasa con el dinero? Wu fue el cerebro detrás del apogeo de la economía china, controlando un imperio que era responsable de un asombroso 22% del PIB mundial. Si se quiere ver eso en perspectiva, es como poseer las 7 primeras economías más poderosas del mundo actual. Incursionó en el comercio internacional, comercializando té y seda a lo largo de la famosa Ruta de la Seda, convirtiendo su imperio en una potencia económica. En cuanto a sus hábitos de gasto, imagine una juerga de compras para acabar con todas las juergas de compras. El reinado de Wu estuvo marcado por proyectos impresionantes, más grandiosos que un casino de Las Vegas. Carreteras, templos, monumentos, los construyó todos como un arenero gigante para un gobernante con fondos ilimitados. Pero lo que hizo a Wu verdaderamente única fue su transición de concubina a gobernante todopoderosa. Echó a sus propios hijos del trono como una madre que se había cansado de compartir la Xbox. Hizo que el emperador Gaozong de Tango, su marido, literalmente le entregara las riendas del poder. Este movimiento audaz le valió el título de emperatriz, e incluso fue un paso más allá, y estableció su propia dinastía, nada menos que la dinastía Zhou. Entonces, ¿qué pasó con toda esa riqueza después de su muerte? Bueno, la vida después de Wu no fue la misma. La dinastía Zhou no duró mucho, y los sucesores de Wu tenían sus propias ideas sobre el gobierno. Si bien su gobierno fue próspero, su legado fue complicado, lo que provocó debates entre historiadores y desde entonces miden la riqueza en porcentaje del PIB global.
Ahora avancemos hacia uno de los gobernantes más inspiradores que jamás haya agraciado nuestro planeta. Número 11. Akbar. Cuando se trata de vivir la buena vida, pocos en la historia podrían igualar la opulencia de Akbar I, el legendario emperador mogol que ocupa el tercer lugar entre las personas más ricas del mundo de todos los tiempos y controla un asombroso 25% del PIB global. Durante su reinado, Akbar fue el ejemplo de vida a lo grande. Con una fortuna estimada en la asombrosa cifra de 21 billones de dólares según los estándares actuales, el estilo de vida de Akbar era materia de leyendas. Incluso en el siglo XXI, no solo construyó palacios, sino que creó monumentos de magnificencia que harían que Versalles pareciera una pintoresca cabaña. Sus palacios en Delhi, Agra y Fateh Sikri no solo estaban lujosamente decorados, sino que estaban llenos de oro, suficiente para hacer que incluso a cierto expresidente estadounidense se les salieran los ojos de las órbitas. Pero Akbar no se contentó con adornar sus palacios solo con oro. Tenía un apetito insaciable por las cosas buenas de la vida. Fue un gran mecenas de las artes y gastó millones en pinturas, libros, música y otras formas de expresión artística. Su corte se convirtió en un crisol de culturas e ideas, atrayendo a poetas, eruditos y artesanos de todas partes. Lo que distinguió a Akbar de muchos gobernantes de su tiempo fueron sus políticas con visión de futuro. Abolió el impuesto sectario a los hindúes, los nombró para altos cargos en su gobierno y celebró la diversidad religiosa. Incluso intentó crear una nueva religión que combinara elementos del hinduismo, el islam, el zoroastrismo, el cristianismo y el cristianismo, un testimonio de su compromiso de fomentar la unidad y la tolerancia. Desgraciadamente, tras su muerte, las huellas de su riqueza se acaban. Teniendo en cuenta la inmensidad de su imperio y las complejidades de su economía, es difícil precisar exactamente hacia dónde fue todo. Algunos dicen que se filtró a las generaciones futuras de gobernantes, mientras que otros creen que se dispersó entre las masas. En cualquier caso, el legado de Akbar como uno de los gobernantes más ricos e ilustrados de la historia sigue vivo. Aún así, Akbar fue apenas la tercera persona más rica de la historia. Entonces, ¿quién viene después? Número 12. Emperador Shenzong. Gobernando durante los prósperos años de 1067 a 1085 en la dinastía Song de China, la influencia de Shenzong no conoció límites y las estimaciones sugieren que controlaba un asombroso 30% del PIB mundial. Para decirlo en términos modernos, esta riqueza podría hacer sonrojar de envidia incluso a los multimillonarios más ricos de la actualidad, con un patrimonio neto que haría que Jeff Bezos pareciera un tacaño. Ahora podría estar pensando que, con riquezas tan inmensas, Shenzong debe haber vivido una vida de decadencia que habría avergonzado al lujo moderno. Y tendrías razón. Si bien los detalles sobre su estilo de vida personal son algo escasos, solo podemos imaginar que el emperador disfrutó de un nivel de opulencia que haría que las Kardashian parecieran positivamente ahorrativas. Palacios adornados con joyas preciosas, cámaras llenas de sedas y artefactos raros, y mesas de banquetes que gimen bajo el peso de suntuosos banquetes. Shenzong no solo vivía como un rey, vivió como el rey de reyes. Y lo mejor es que gran parte de sus gastos extravagantes se destinó a mejorar las vidas de sus súbditos. Sus nuevas políticas eran revolucionarias y tenían como objetivo aliviar la difícil situación de los empobrecidos y el desempleo, preparando el escenario para lo que ahora llamaríamos un estado de bienestar. Pero el legado de Shenzong no se trató solo de consumo ostentoso y políticas benévolas. Era un pensador avanzado, incluso para los estándares actuales. Su innovador sistema de recaudación de impuestos se adelantó siglos a su tiempo, lo que hizo que los gobiernos modernos parecieran aficionados. Los gobiernos centralizados le dieron un control sin precedentes sobre la economía, y durante su reinado se produjeron innovaciones tecnológicas que contribuyeron significativamente a la riqueza del imperio. Las riquezas de la dinastía Song surgieron no solo de sus abundantes recursos, sino también de su astuto gobierno. Y Shenzong estaba al mando de esta potencia económica. Su legado sigue vivo no solo como uno de los individuos más ricos de la historia, sino también como un líder visionario que entendió la importancia de la prosperidad para todos. Y mientras nos maravillamos de la enorme riqueza de Shenzong, cuando se trata del hombre más rico de toda la historia,
El emperador chino más rico parece un vagabundo sin un centavo. Número 13. Mansa Musa. No se sabe que muchas personas sean las más ricas de toda la historia. Ahora que lo pienso, solo hay una. La riqueza del rey es simplemente incomprensible. Pero ¿de dónde vino esta inmensa riqueza? Las riquezas del imperio de Malí provinieron principalmente del control y los impuestos al comercio de oro y sal, y Malí poseía algunas de las minas de oro más productivas del mundo. El oro fue sin duda la piedra angular de la opulencia de Musa. Su imperio también se dedicaba al comercio de otros bienes como marfil, esclavos, especias, sedas y cerámica. Cuando Musa ascendió al trono en 1312, el imperio de Malí ya estaba floreciendo. Musa se embarcó en una misión para expandir el imperio, conquistando 24 ciudades y sus territorios circundantes. Entre estas conquistas, Tombuctú destacó no solo por su importancia económica, sino también por su transformación en un centro cultural. Bajo el gobierno de Musa, el viaje más famoso de Musa fue su viaje a la Meca. En 1324-1325, esta peregrinación fue el pináculo de la extravagancia. Musa emprendió este viaje religioso con una caravana que parecía interminable, compuesta por miles de hombres y animales. El séquito llevaba grandes cantidades de oro, y la generosidad de Musa no tenía límites. Construyó mezquitas a lo largo de su ruta, y distribuyó oro y regalos a los pobres. Su generoso gasto tuvo un impacto tan profundo en las economías de los lugares que visitó que experimentaron una rápida inflación y un colapso económico. Así es como se arruina un país. Haces que los lugareños sean tan ricos que el mercado ya no puede sostenerlos. Brillante. Además, Musa no solo gastó su riqueza en su Hajj, invirtió mucho en su imperio. Construyó mezquitas, palacios y universidades, y Tombuctú se convirtió en un centro de aprendizaje islámico. La mezquita Jingueraba y la Universidad de Sankor son solo dos ejemplos de sus esfuerzos arquitectónicos. Durante el reinado de Musa, Malí albergaba alrededor de 400 ciudades y sus súbditos disfrutaban de un alto nivel de vida. No había mendigos en las calles y había comida para todos. Si bien se estima que la verdadera riqueza de Musa permanece, se cuestiona su legado como gobernante extravagante, benévolo y más grande que la vida del imperio de Malí, que sigue vivo. Si desea obtener más información sobre la vida de Musa,